Hacer saber todo lo que necesitas. Una abogada y un médico Desde otra perspectiva. Queremos que compartas con nosotros todas tus inquietudes, tus dudas y todo lo que se te ocurra. un espacio fresco y diferente para estar a gusto. A gusto. Donde intentaremos resolver tus dudas de todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buenas madrugadas también. Buenas madrugadas. Ya va a ser parte de la entrada, ¿no? Esto de decir las buenas madrugadas. Las buenas madrugadas, ya que se haga tradición. Sí, ya es tradición a Ya partir es, de claro. algunos programas atrás. Gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo episodio de Hacer saber todo lo que necesitas. Yo soy Alberto Labra. Yo soy Susana Alguín. Susi, ¿tienes alguna empresa? Sí. Bien hecho. Yo no. Bueno, sí, más o menos. Sí, claro que sí, sí se considera. Y estoy también por ahí en alguna... Constituimos una empresa hace un par de años dedicada a enseñanza de cuestiones médicas. Finalmente, bueno, es mi giro. ¿Y sabes cuáles son las responsabilidades que tienes como empresaria? O las responsabilidades que En tiene mi caso, vergüenza sería que no supiera. En tu caso, sí, yo no tengo ni idea, o sea, tengo que decirlo, no tengo la más remota idea de cuáles son las responsabilidades que podemos tener o que debemos tener como empresa, y para eso tenemos un invitado. Pero debido al éxito que tuvo al programa anterior. Sí, claro, o sea, nos fue re bien. Sí, claro. Nos fue súper bien en ese programa, entonces, pues tenemos nuevamente con nosotros a Cristian. Cristian, bienvenido. Hola, buen día. Cristian, bienvenido para hablar sobre la responsabilidad jurídica. Y pues De nuevamente las una breve empresas. presentación, por favor, de quién es Cristian. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación nuevamente. Y feliz de compartir algunas ideas que esperamos que sean de utilidad para quienes nos escuchan. Les platico, soy Cristian Ramírez, soy abogado egresado de la UNAM. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Tengo una especialidad en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de Derechos por la Universidad de Pisa, Italia. Actualmente estoy estudiando una segunda maestría en Derecho Penal. Estoy estudiando un diplomado en Juicio de Amparo. Y tengo un diplomado en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me dediqué 18 años prácticamente a trabajar en el servicio público y ahora me dedico al litigio en materia penal, responsabilidades administrativas y juicio de amparo. Mi primera pregunta sería, ¿ya que ahora tienes tiempo para todo eso? No, bueno, la verdad es que siempre fui muy inquieto, me encanta estudiar, me gusta prepararme, me gusta saber nuevas cosas. El trabajo fue muy demandante, el tiempo que fui servidor público fue muy demandante, pero ahora que ya decidí tener una mejor calidad de vida desde el litigio, pues he aprovechado para retomar los estudios y para publicar un libro que recientemente salió a la venta, que era un proyecto que yo traía desde hace 7 años. Ese libro, la base de ese libro fue mi tesis en la especialidad en Italia, y desde esa fecha, desde hace 7 años, yo quise publicarlo. Y bueno, imagínate, no tenía tiempo, pero me lo hacía. Fíjate, el niño es alegre y luego le dan las maracas. El resultado. Yo me sabía que la niña es risueña y le haces cosquillas. Ajá, no, aquí el niño es alegre y le dan las maracas. Ok, bueno, Mira, sí, también ahí está el resultado. aplica perfecto. Pues bienvenido, Cristian. Entonces, Muchas bueno, gracias. ya el programa anterior que estuviste por acá, recomendamos todos compren su libro, búsquenlo, vale la pena. Es un libro más dirigido hacia abogados, pero es un tema que vale la pena que conozcamos todos como mexicanos. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre responsabilidad de las empresas. Dinos, Cristian, ¿en qué responsabilidades jurídicas incurren las empresas? ¿Qué entendemos por responsabilidad jurídica? Sí, yo me parece que este programa es muy importante y debieran prestar especial atención todos los empresarios, ¿no? En términos generales, dirigido a sociedades o asociaciones. Y yo empezaría diciendo o hablando de la necesidad que tienen todas las empresas de actuar con un enfoque preventivo en sus actividades. Es decir, ante el riesgo de que cualquiera de sus miembros, socios, asociados, accionistas, puedan incurrir en alguna conducta irregular y que eso vea afectado el adecuado
funcionamiento de la negociación, es importante que los empresarios asesoren y actúen, repito, con un enfoque preventivo en la operación de sus negocios. Desde hace ya muchos años, nuestro sistema jurídico ha desarrollado una doctrina o una serie de disposiciones tanto en materia penal como en materia administrativa. Quiero referirme en primer lugar a la responsabilidad administrativa en que pueden incurrir las empresas. El sistema de responsabilidades de servidores públicos empezó a regularse en 2002 ya de manera muy clara. Sin embargo, durante muchos años, este régimen de responsabilidades administrativas estuvo dirigido únicamente a servidores públicos. Sin embargo, en julio de 2017, a partir de esa fecha, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por primera vez en nuestro país, se establecieron disposiciones aplicables a las conductas cometidas por particulares y ya no solo a los servidores públicos. En este contexto, ahora la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé la posibilidad de que los particulares, y en este concepto incluiríamos a las personas jurídicas o personas morales, sean sancionables a la luz de este ordenamiento. En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y demás, se desarrolla todo un capítulo de responsabilidades de las personas jurídicas. ¿Cuándo van a ser sancionadas las empresas? Cuando sus conductas estén vinculadas a faltas graves cometidas por servidores públicos. Y entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Qué podemos considerar como faltas graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Bueno, viene en el artículo, de los artículos 51 a 64 ter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se prevé un catálogo de faltas consideradas graves que pueden ser cometidas por los servidores públicos. Entre ellas destaco el cohecho, el peculado, el desvío de recursos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de intereses, la contratación indebida de personal, el enriquecimiento oculto, la simulación de acto jurídico, el tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, entre otros. Lo que sucede aquí es que la conducta prohibida está dirigida a los servidores públicos. Pero si en la comisión de esas conductas una empresa tiene alguna participación, evidentemente existe la posibilidad de que sea sancionada desde la perspectiva de las responsabilidades administrativas. Para la fijación de las sanciones, la autoridad encargada de imponerlas va a tomar en consideración si previo a la conducta irregular que cometa un miembro de la empresa, ya sea por actuar en su nombre o en representación de ella, va a tomar en consideración, para imponer la pena, que cuente o no con una política de integridad. Y es aquí donde los empresarios deben de poner especial atención. Si un miembro de la empresa comete conductas irregulares, la empresa puede verse afectada por el actuar individual de ese empleado, socio, accionista, etc. Sin embargo, si previo a la comisión de estas conductas la empresa acredita que tenía implementada esta llamada política de integridad al interior de la negociación, podrá evitar o disminuir las sanciones correspondientes. Y aquí vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debiera o en qué consiste, en qué debiera contener o en qué consiste una política de integridad en materia administrativa? Pues la empresa debe de contar con manuales de organización y procedimientos, con un código de conducta, con sistemas de control, vigilancia y auditoría que examinen de forma constante y periódica la integridad de la organización, con sistemas adecuados de denuncia, así como procesos disciplinarios para quienes actúen de forma ilícita. Debe entrenar y capacitar a su personal sobre las medidas de integridad. Debe prever políticas de recursos humanos que eviten incorporar personas que impliquen un riesgo para la integridad de la sociedad y contar con mecanismos que garanticen la transparencia y la publicidad de los intereses de la empresa. Eso es el conjunto de elementos que debe de contener una política de integridad y ser instaurada al interior de las negociaciones.
Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo implementada esa política de integridad y eventualmente voy a ser sancionado? Las sanciones que pueden imponerse a las personas jurídicas son sanción económica. Claro, esto dependerá del tipo de participación que tengan en las conductas que ya previamente señalé. Las sanciones que se pueden imponer es sanción económica de hasta 2 veces el beneficio obtenido, en caso de que se haya obtenido algo. Y en caso contrario, la cantidad puede ir en una sanción económica desde los 108,000 pesos hasta los 162 millones de pesos. Wow. También, sí, bueno, es tremendo, ¿no? Se puede inhabilitar de 3 meses hasta 10 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Se puede determinar la suspensión de actividades de 3 meses y hasta por 3 años. Se puede ordenar la disolución de la sociedad y la indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública. Estamos hablando que todo esto aplica cuando es un socio quien incurre en una falta o en un delito, o es cuando incurre un empleado también. Se dan los dos supuestos. Primero, reiterar que estamos primero hablando de la responsabilidad de carácter administrativo. Ahorita entraremos a la comisión de los delitos. Estamos hablando de faltas de carácter administrativo, que son el núcleo de esa sanción va enfocada a los servidores públicos que cometen faltas graves, como son las que ya mencionábamos de peculado, cohecho, desvío de recursos públicos, etc. Pero si algún miembro de la organización, de la empresa, ya sea socio, accionista o empleado, que actúe en su nombre o en representación o pretenda obtener un beneficio para la empresa, tiene alguna conducta que se vincule a esas faltas graves de los servidores públicos, entonces la empresa puede ser sancionada. De acuerdo. Sí, el requisito es que actúe en nombre o en representación de la empresa o que su conducta esté encaminada a obtener un beneficio para la empresa. Hace unos días fui a operar a un hospital que está aquí en la Ciudad de México y tenía algunos meses que no iba y me enteré que uno de los socios había hecho un fraude, alguna cosa así, por 60 millones de pesos, no sé qué, y el hospital estuvo clausurado un tiempo por culpa del socio. Actualmente ya están empezando a trabajar, pero todavía tienen muchos sellos de clausura en algunas de las zonas. ¿De qué manera está esto relacionado? O sea, ¿cómo si un socio defrauda, si un socio comete una falta administrativa o un delito, cómo es que la empresa termina siendo afectada y cómo puede salirse de ahí? Insistir en esto. En el tema administrativo es que el sujeto que lleva a cabo la conducta lo haga a nombre de la empresa y eventualmente eso traerá como consecuencia que toda la empresa se vea afectada. Precisamente ¿por qué? Porque no tuvo un enfoque preventivo que le dijera a sus integrantes que no debieran llevar a cabo ciertas conductas. En el caso que me platicas, habría que verlo muy específicamente. Pero lo que se me ocurre es que si a final de cuentas la conducta que llevó a cabo este socio, accionista o empleado, involucró, por ejemplo, las cuentas de la empresa y tiene una investigación de carácter penal, pues toda la negociación va a estar sujeta a investigación, porque lo que se puso en entredicho o lo que se involucró en esta actividad irregular, pues fue la operación misma de la empresa. Esto no quiere decir que las personas en lo individual no vayan a ser responsables de sus propias conductas. Eso es aparte. Un sujeto, una persona física, va a ser responsable por su propio actuar, tanto en materia administrativa como en materia penal. El efecto es que si ese actuar está vinculado con la empresa porque actuó en su nombre o en su representación, la empresa se ve afectada en su totalidad. Perfecto. Sí, me llamó la atención que finalmente el hospital hubiera terminado pagando por lo que hizo una persona, uno de los socios, y que haya sido castigado tan severamente el hospital. Yo no entiendo mucho de esto, soy totalmente novato, entonces fue algo que me llamó mucho la atención y justamente ahora que estamos hablando de eso sí tenía la duda y quería preguntarlo. Ok. Que yo creo que puede estar más encaminado a una cuestión de carácter penal. Entonces, ojo, esto aplica para cualquier empresa, no nada más un hospital o tamaño, o sea, es chica, mediana y gran empresa u organización, no nada más estamos hablando de ese as. Ahora, en esta
no me acuerdo cómo lo Política define. de integridad. Política de integridad. Tiene que estar como en ser parte del acta constitutiva o es algo que se publica y todos los empleados tienen la obligación de leerlo. ¿Cómo funciona? Debe estar, lo que pide la ley es que esté implementada de manera eficiente previo a la comisión de la conducta. Y son directrices de política interna al interior de la empresa. O sea, tienes tu acta constitutiva y de ahí es a lo que se refiere Cristian con la implementación de manuales. Ah, ok, o sea, los publicas y los repartes entre tus empleados. La política de integridad es un documento que agrupa todos los aspectos que ya mencionamos. Y debe de ser distribuido de manera tal que su difusión y su conocimiento sea inevitable por parte de todos los integrantes de la empresa. Ah, de acuerdo. Yo lo debo de distribuir y asegurarme que todos los empleados y todos los integrantes, sea el nivel que tengan conocimiento de esa política de integridad. Y a partir de ahí, entonces, sí, conozcan los manuales de organización y procedimientos, el código de conducta, que existen sistemas de control, vigilancia y auditoría, que existe un sistema adecuado para presentar denuncias en contra de algún otro colaborador de la empresa, etc. ¿Y quién redacta todo esto? Hay empresas grandes, por ejemplo, yo soy abogado de Grupo Gigante, hay empresas grandes que tienen órgano de control interno al interior de la negociación, al interior de la persona jurídica. Y este órgano interno de control se dedica precisamente a la implementación de estas políticas de integridad y a revisar los procesos internos para eventualmente iniciar un proceso disciplinario al interior de la empresa. En los casos en los que las empresas no cuenten con la estructura suficiente para tener una contraloría interna, pues desde luego se puede contratar a un abogado externo para que se las haga. Ok, entonces... Debieran hacerlo. Pero esto tiene que ser por un abogado. Me refiero que eso es a lo que te refieres, ¿no? Ah, Digo, exacto. valga la redundancia. Tiene que ser un abogado. O sea, Sí. alguien especialista en el tema. O sea, No puede ser Alberto, el socio, X médico, que se le ocurre escribir cualquier cosa. Justo era mi ¿no? pregunta. De Yo, entrada, Albertito, hago porque- una pequeña empresa, constituyo algo, entonces tengo que contratar a alguien que me redacte eso. Sí, claro. de entrada porque, como lo podrás advertir, no es algo que sea muy conocido. O sea, el hecho de que las empresas estén obligadas a tener una política de integridad es algo que las propias empresas no saben. Yo nunca lo había escuchado. Entonces, ante este desconocimiento, pues las empresas no se sienten en la necesidad de contar con una política de integridad. Sobre todo, una política de integridad implementada al interior previo a la comisión de alguna conducta. Porque esa es la importancia. Tiene que ser con un enfoque preventivo e implementarse al interior de la empresa antes de la comisión de una conducta irregular, ya sea en materia penal o en materia administrativa. Ok, el objetivo de esto es como deslindarte en caso de que alguien de esas personas, de las personas de tus empleados, La haga política de algo. integridad está encaminada a decirle a la autoridad, yo hice todo lo que estaba en mis manos para que eso irregular no sucediera. No sucediera. Todo lo que estaba en mis manos. Si sucedió, ya no es una cuestión atribuible a la empresa, sino al actuar individual del empleado, del socio. Te deslindas. Exacto. Te deslindas como empresa. Ok, nunca había escuchado esto. Esto es parte de una cultura que creo que nos hace falta en el país, de prevención La cultura de jurídica. prevención, claro. Seguros de gastos médicos, Claro. seguros de tu coche, Claro. seguro de tu casa, claro. Claro. Sí, la gente lo ve como un gasto, pero en realidad es una inversión. Es una Claro. inversión. Sí, te estás protegiendo. O sea, finalmente Claro. todo eso es protección para seguros de vida. Todo eso es protección para ti y para tus seres queridos. Así Sí, es. ahora, seguramente los empresarios pensarán, bueno, ¿y cuánto cuesta hacer una política de integridad? Pues bueno, dependerá de la complejidad de la empresa, ¿no? Del tamaño, de la estructura, del número de empleados, del giro, de si tienen relación o participación en contratos de adjudicación, de adquisiciones, de contratación pública. Eso puede variar dependiendo de la estructura de la empresa. Ojo, pero independientemente de los costos, que eso es al tamaño y la estructura de la empresa, creo que siempre es bueno invertir, no verlo como gasto. O sea, hay veces que dicen, lo que decíamos, el doctor Google, bueno, en este caso es el abogado Google, hay quien dice, voy a bajar un machote para un arrendamiento. Tan fácil, voy a bajar un machote para un contrato de prestación de servicios o un contrato individual de trabajo, y cuando se viene alguna contingencia, ya no saben qué hacer. Yo en lo personal te voy a decir, los contratos se hacen como trajes a la medida. Me explico, y cada abogado sabe cómo blinda sus contratos y cada abogado sabe
lo que pone en sus contratos, y no son de machote, porque a mí me ha pasado en lo personal que el cliente te dice, ay, al fin tú tienes tu machote. A ver, no es machote. Cámbiale el nombre. Exacto. Nada más, y la Ajá, fecha. sí, claro. ¿Me pasas uno de tus contratos? No es así. ¿Por qué? Porque si tú me mandas a hacer un contrato y tienes un problema, yo voy a saber por dónde te defiendo. Con un contrato que hice para ti, especial para el fin que tú lo buscabas. Sí, algo dirigido de manera muy específica. Exactamente. Entonces, estamos malamente acostumbrados a decir que la firma en la servilleta vale. A lo mejor sí puede valer, pero hacerla valer te cuesta un dineral en un juicio. ¿Me explico? Entonces el chiste es prevenir. Invierto para ahorrarme problemas a futuro, ¿me explico? Ese es el punto que dice Cristian. Que la cultura de la prevención. Exacto. Bien. Esto es en cuanto a la parte administrativa. Otra vez, no soy abogado, no conozco bien la terminología. Todo esto no se conoce como delito, se conoce como faltas administrativas, ¿cierto? Y se manejan diferente. Vaya, la manera en que la justicia cumple con su deber es distinto a cuando se trata de una cuestión penal. Son procedimientos muy parecidos. De hecho, hay criterios de la Corte donde dice que el derecho administrativo puede adoptar los principios del derecho penal con matices y modulaciones. Sin embargo, la mayor diferencia radica, primero, en el ordenamiento aplicable. Aquí estamos hablando de que la ley que aplica es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, frente a los códigos penales o al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia penal. Y otro rasgo muy distintivo, pues son evidentemente el tipo de autoridad que conoce de estos procedimientos. En materia administrativa, las autoridades encargadas de la aplicación de sanciones o de la sustanciación de procedimientos son los órganos internos de control, la Secretaría de Función Pública, la Secretaría de la Función Pública a nivel federal y las Secretarías de Función Pública en los estados. Y del otro lado, en la materia penal, como creo que la mayoría de la gente lo tiene mucho más claro, pues la autoridad encargada es el Ministerio Público. Entonces son dos procedimientos que se parecen mucho, pero que tienen dos fines diferentes, con términos, con normatividad diferente, con autoridades sustanciadoras o investigadoras distintas, pero que al final tienen como objetivo cuidar lo mismo, que no haya actuar irregular en las empresas. Qué interesante. ¿Qué tal? Qué interesante. Si no sabía, ni siquiera sabía que existía todo esto. Lo que pasa es que en realidad es relativamente nuevo. Digo, bueno, tiene 7 años. Pero en realidad es nuevo porque al final no ha permeado tanto en los empresarios y en la sociedad. Como ya les decía al principio, en 2002, que fue cuando apareció la primera Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, esta ley y las siguientes se habían enfocado únicamente a sancionar a servidores públicos, porque ese era su fin. Sin embargo, en 2015, cuando se presenta por el presidente Peña Nieto la iniciativa para el Sistema Nacional Anticorrupción, se crean, si no me equivoco, 4 ordenamientos y se reforman 3 ya existentes con el ánimo de combatir la corrupción. Y en ese da un giro esta regulación, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas deja de denominarse de los servidores públicos, porque ahora ya comprende un capítulo encaminado a la sanción de particulares. Y cuando hablo de particulares, pues de personas físicas, o en este caso, estamos hablando de personas morales. Ok. Tenía una pregunta y se me fue. Y no la apunté. Déjame por acá. Tenía una pregunta que me interesaba saber y se me fue. Bueno, y ahorita me acordaré. En tanto te acuerdas, si quieres podemos retomar ahora lo relativo a la responsabilidad penal. Así como lo señalábamos en materia administrativa, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. Y aquí volvemos al mismo tema que venimos recalcando.
La importancia de tener al interior un sistema de control interno con un enfoque preventivo. Esto, desde luego, como también ya lo señalaba, con independencia de la responsabilidad penal específica en que puedan incurrir las personas físicas que forman parte de esa empresa. Algo que pareciera obvio, pero que es importante señalar. La responsabilidad penal en que puedan incurrir las empresas no se extingue aun cuando las empresas se transformen, se fusionen, se absorban, escindan o se disuelvan aparentemente. La investigación penal llevará a concluir quiénes participaron, qué negociación es la responsable, qué empresa es la responsable, y estas figuras de escisión, fusión, transformación no serían un excluyente de la responsabilidad ni un motivo de extinción de la responsabilidad. Entonces, aunque ya no exista la empresa, la ley sigue buscando justicia hacia las personas individuales que estuvieron involucradas. Así es. Ok. Ahora, la pregunta sería respecto de qué delitos serán responsables las empresas. Porque evidentemente una empresa no va a ser responsable de un delito de homicidio. La respuesta es respecto de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en el Código Penal Federal o en los códigos penales de las entidades federativas, según sea el caso, dependiendo de la competencia de que se trate, ¿no? Esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una normatividad aplicable a todos en el país, establece que las empresas serán responsables del catálogo de delitos que se prevean en cada código penal. Es decir, hay un Código Penal Federal y hay 32 códigos estatales. Entonces tenemos 33 posibilidades de que la conducta encuadre en alguno de esos 33 ordenamientos. Solo como para tenerlo como referencia, porque ya decía yo que hay 33 posibilidades de catálogos, aunque si no me equivoco el Código Penal de la Ciudad de México no prevé un catálogo. Entonces, pues ahí hay un tema complicado porque sería una norma inacabada, no hay un catálogo que nos especifique respecto de qué delitos las empresas van a ser responsables. Pero para efectos ilustrativos, tomemos como referencia el Código Penal Federal. Este código, en el artículo 11 bis, contiene, entre otros, los siguientes delitos: tráfico de influencia, cohecho, fraude, lavado de dinero, delitos contra el ambiente, defraudación fiscal, delitos en materia de propiedad industrial, entre algunos otros previstos en leyes especiales. Entonces, si podemos verlo, hay mucha identidad entre el tipo de conductas que son sancionadas en materia penal con las que son sancionadas en materia administrativa. También hablábamos de peculado, de cohecho, de estas faltas graves. Siguiente pregunta: ¿cuáles serían las sanciones que podrían imponerse en materia penal? Bueno, pues una sanción pecuniaria o multa, el decomiso de instrumentos, productos u objetos del delito, la publicación de una sentencia, y esto pega en la reputación de la propia empresa, la disolución de la negociación, la suspensión de actividades de 6 meses a 6 años, la clausura de locales y establecimientos de 6 meses a 6 años, la prohibición de realizar actividades relacionadas con el delito cometido de 6 meses hasta 10 años, la inhabilitación temporal para participar en contrataciones públicas, la intervención judicial y la menor, pues una amonestación pública. Como pueden ver, pues las sanciones que se pueden imponer ponen en riesgo el funcionamiento de las empresas, y un error y una falta de previsión, y reitero el concepto, con enfoque preventivo, puede poner en riesgo el adecuado funcionamiento de la empresa. Me llamó la atención algo que comentabas ahorita. Ciudad de México no tiene un catálogo, y lo que comentabas ahorita es sobre el catálogo federal. ¿Qué pasa si hubiera un problema en este momento en una empresa de la Ciudad de México que tuviera que estar defendiéndose de un delito penal? Insisto, la terminología no es muy lo mío. ¿Qué pasa? ¿Se basan en el federal o lo hacen a como se le ocurra? No. En materia penal no puede ser aplicable la ley por analogía. Entonces, si es un problema, porque el hecho de que el Código Penal de la Ciudad de México no comprenda este catálogo de delitos podría dar lugar a argumentos sólidos en una defensa en favor de la empresa.
Es una especie de tipo penal en blanco que está inacabado, en donde tenemos una disposición y tenemos la posibilidad de que una empresa sea sancionada si comete ciertas conductas. ¿Cuáles? Ese es el problema. Que en la Ciudad de México no se contiene un catálogo de delitos. Y ahí podría haber un argumento y una laguna, al menos por ahora, para el fincamiento de una responsabilidad para las personas jurídicas. Pero no quiere decir que no se persiga el delito. Sí, claro. Claro, porque además decíamos e insistíamos, eso no implica que las personas físicas que cometieron la conducta no se responsabilicen en lo particular o en lo individual de la conducta que cometieron. O que los socios de alguna persona moral no les afecte de manera personal. Incluso en su patrimonio, ¿estás de Claro. acuerdo? Que es más o Personal, menos ojo, lo en su que está patrimonio pasando personal. en el Ajá. hospital. Al final los otros socios terminaron pagando Afectados. los Sí, sí, platos sí. rotos. Ocurre o llega a ocurrir que las leyes o los catálogos, o no sé cómo decirlo, federales y estatales se contrapongan, que sean opuestas, que tengan criterios distintos. Y si llega a ocurrir, ¿cómo se basa la justicia mexicana para decidir qué criterio toma? Sí sucede muy comúnmente, pero no es un problema. O sea, sí sucede que la descripción de los tipos penales sea contradictoria, es decir, que no sean coincidentes, que alguno requiera más elementos que otro, pero eso no es un problema porque al final la aplicación de la norma tiene que ver con una cuestión de espacio temporal, ¿no? La aplicación espacial de la norma. Entonces, un código penal va a ser aplicable dependiendo de dónde se ejecutó o de dónde trate de ejecutarse el delito. Y en ese sentido, difícilmente cabría la posibilidad de que resultaran aplicables dos normas que se contrapongan, ¿no? Si la conducta ilícita se lleva a cabo en el Estado de México, le será aplicable el Código Penal del Estado de México y punto. Aunque lo atrapen en Ciudad de México o en Chihuahua. Si el Código de Chihuahua dice una cosa distinta, pues no nos afecta en nada. Muchas gracias. Cuando se cometa un delito allá, va a ser analizado a la luz de esa descripción. Entonces, si alguien que cometió un delito en Estado de México y lo atrapan en Sonora, las leyes que aplican son las del Estado de México. Sí, la regla para la aplicación de la norma penal es donde se ejecute o trate de ejecutarse el hecho. Ok. Sea Se tiene que consumado, trasladar, ¿no? supongo, la persona y ser juzgada en el estado en el cual se cometió el delito. Exactamente. Ok. Ahora, puede haber jurisdicción concurrente cuando los delitos se cometan en 2 o más estados. Y ahí, bueno, pues será determinación del Ministerio Público dónde ejercer la acción penal. Jurisdicción es a lo ok. que te refieres con el lugar donde se cometió. Mi terminología legal es No, por pero aquí decirlo creo que vas a menos. salir graduado de Sí, derecho. claro. De aquí voy por mi título en este momento a la UNAM. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Soy egresado de la UNAM, entonces puedo decir Con razón que nos estamos entendiendo. quiero Claro, mi segundo claro. título de la UNAM. Sí, ¿cómo de que no? Y bueno, nada más aquí agregaría para cerrar esa idea, que de igual forma, como sucede en materia administrativa, que se requiere la necesidad de contar previo a la comisión de la conducta con una política de integridad. En materia penal, es el documento paralelo, semejante, es lo que se conoce como los programas de compliance, que son programas de cumplimiento normativo, es decir, son instrumentos que tienen como fin vigilar y supervisar que la negociación o la empresa cumpla con estas disposiciones normativas para prevenir la comisión de delitos por alguno de sus miembros. Ahora está muy en boga eso del compliance. Creo que no había escuchado este término. ¿No? Creo que no. Sí, ahora- ahorita vaya, es una definición que nunca había escuchado. Ahora dentro de los servicios jurídicos te ofrecen el compliance. Ok. En Sí, la materia que y se disponga. básicamente tiene que ver con esto, con una serie de disposiciones, estrategias, directrices encaminadas a la prevención. Exacto. Nada más que esto en materia penal. En materia administrativa le denominaríamos política de integridad. Pero es lo mismo. No es exactamente lo mismo. El fin sí, que es prevenir la comisión de conductas irregulares y vigilar el cumplimiento de las normas aplicables a esa empresa. Ojo, prevenir, no garantizar. Porque de pronto la gente te dice, es que yo te pagué para que no sucediera esto.
Ok, no te estoy garantizando que no vaya a suceder, pero si sucede, tenemos armas. ¿Me explico? Con Para qué defenderte. defendernos. Bien, Claro. buen punto. A ver, la idea es prevenir. ¿Por qué? Porque las leyes, tanto en materia administrativa como en materia penal, premian el que una empresa haya tenido un enfoque preventivo y haya adoptado ya sea una política de integridad o un programa de compliance. Y el premio es atenuar las penas. O dejar de sancionar a la empresa o disminuir, en el caso de la materia penal, se disminuye hasta en una cuarta parte la sanción que pudiera corresponderle a la empresa. Hasta en una cuarta parte. Bueno, pues es un buen deal. O sea, sí es un buen trato. Si finalmente logras disminuir la cuarta parte de la pena que pudieras tener, es algo que vale la pena tener siempre contemplado. Sí, Claro. sí, sí. Claro. Sí, es muy atractivo. Digo, si lo vieran con ese enfoque los empresarios, sería muy atractivo poder implementar de manera anticipada este tipo de programas. Tú lo pusiste como ejemplo, un seguro. O sea, el seguro no te garantiza que no vayas a sufrir un seguro de un coche, un percance. Sin embargo, te garantiza que a lo mejor vas a poder tener buena defensa o que no vas a hacer un gasto tan fuerte en caso de que tú tengas que pagar daños. Pues aquí es más o menos lo mismo. Si pagas el deducible, pero no tienes que pagar todo lo que... Si te roban el coche o un seguro de gastos médicos, pagas el deducible, pero Exacto. ya lo tienes que pagar la cuenta entera de lo que... Exacto. O el coaseguro, pero no tienes que pagar la cuenta entera de Exacto. lo que... Vas por la vida no esperando sufrir un accidente o algún percance, pero si pasa, que ojalá que no, bueno, pues tienes el seguro igual aquí. O sea, si la pasa... cultura de la prevención, lo que decíamos hace un rato, la Exacto. cultura de la prevención es algo que si deberíamos pasa, tener. hay armas con que defenderte, ¿no? Y reitero, la idea, como podríamos traducirlo, es la empresa iría con las autoridades y le diría, date cuenta que yo implementé mi política de integridad y mi programa de compliance previo a la comisión de la conducta. Entonces, yo hice todo lo que estaba a mi alcance para prevenir la comisión de esa conducta irregular. Entonces, si se cometió, ya no tuvo que ver con mi voluntad, sino con el ánimo específico De la persona. A lo mejor le quita un poquito de carga la responsabilidad. O Ya. no un poquito, un mucho. Mucho. Es mucho. Sí, Es sí. bastante lo que le quita de responsabilidad. Ahora, ya pasó el acto ilícito, ya pasó el delito, ya pasó la falta administrativa. Tú cumpliste con todo esto, con tu programa de compliance o con tu Política de integridad. política de integridad. ¿Qué sigue para la empresa? ¿Qué tiene que hacer una empresa cuando ya ocurrió la falta, cuando ya ocurrió el delito? Tú trataste de hacer todo lo posible para prevenirlo, sin embargo te va a afectar. ¿Qué sigue? Llamar a Cristian. Llamarme, claro, por supuesto. Llamen por favor al 555. Ajá. No, bueno, ahí, tanto en materia penal como en materia administrativa, hay una etapa que es la individualización de la sanción. Y desde luego, la imposición de las sanciones no es de manera genérica, sino que, como se denomina el procedimiento, al individualizarse la sanción, se toman en cuenta las circunstancias o las condiciones específicas de cada empresa para determinar la sanción que le corresponde. Si es una empresa reincidente, si ya había sido sancionada por lo mismo, cuestiones de ese tipo. Y a partir de eso es que la autoridad determinará el tipo de sanción que se le imponga en ambas vías. Ok. ¿Qué tal? Qué complejo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, y, sí. y además hay muy poca información efectivamente sobre eso. Sí, es un tema que ni siquiera me hubiera pasado por la mente que existiera como un tema en sí mismo, ¿sabes? Como que sientes, y los que no sabemos de esto, vamos por la vida pensando que finalmente es una ley como muy básica y que todo va a fluir si tienes algún problema, pero en realidad, bueno, sí es un mundo entero de cosas que hay que entender. Sobre todo es desconocido para empresas que no participan en procedimientos de licitación públicos. O sea, si tu empresa es pequeña, mediana, o no importa el tamaño, pero no tiene interés en participar en procedimientos de licitaciones públicas, pues va a ser más común que se encuentre alejado de estas necesidades, porque va a ser menos probable que sus miembros cometan este tipo de conductas. Pero ojo, tampoco tiene que ser en un caso tan complejo. Digo, tuvimos hace poco un caso donde fue, ¿te acuerdas? A la empresa u organización un contrato de arrendamiento. Ah, sí.
en donde parecía sencillo. La empresa dijo, yo hago mi contrato de arrendamiento de machote, ¿por qué no? De Google, y le pongo su cláusula de extinción de dominios, lo entrecomillo, de extinción de dominio entrecomillado, porque creen que nada más es algo así, ya están libres de toda culpa y toda responsabilidad, y no, está asegurado el inmueble. Sí, claro, uno de los socios está investigado por lavado de dinero precisamente y... Ni siquiera es el socio, es el arrendatario, perdón, sí, exacto. Tienes razón, es un arrendatario. O sea, la empresa celebra un contrato de arrendamiento con una persona física que tiene una empresa y esta persona física está siendo investigada por lavado de dinero. Y le asegura a la autoridad ministerial, asegura como instrumento, producto u objeto el inmueble dado en arrendamiento. Es propiedad de una tercera empresa que nada tiene que ver. Y con el riesgo de perder tu inmueble. ¡Qué espanto! O sea, eso puede pasar. Claro. Está pasando. En este Claro. caso, Está pasando en este comenta caso. Susana, así lo vemos. Así lo vimos, o sea, nosotros lo vemos, pues. Entonces, está pasando, es real. Tú pones en riesgo tu patrimonio. ¿Qué Finalmente. impacto? O sea, yo tengo un inmueble, se lo rento a una persona que en la vida he visto, que no conozco. Esa persona comete un delito y yo termino pagando platos rotos. Por falta de prevención jurídica. Ojo, ¿cuánto te hubiera costado mandar a hacer un contrato bien hecho de arrendamiento como empresa? ¿Cuánto te está costando un juicio? Un proceso en ese sentido. ¿Cómo funciona esto? Vaya, sigamos en este ejemplo, porque sí me impactó esto que están diciendo en este momento. ¿Cómo funciona? Ok, lo buscan por lavado de dinero. Lo que está sucediendo en este caso en particular. Un X. O sí, lo que sea, el delito que sea. Yo empresa no tenía manera de saberlo. O sea, yo que estoy dando a rentar mi inmueble, yo no tenía manera de saberlo. ¿Cómo? Vaya, ya sigue haciendo el compliance y haciendo, y no puedo aprenderme el nombre. Política de integridad. Ok, ya lo hice. Sin embargo, o sea, puede pasar, puede haber un delito. Y a pesar de eso, yo empresa voy a estar siendo pues investigada. A ver, aquí hay que distinguir los momentos procesales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad de las personas jurídicas, ya estamos en la última etapa del proceso, que es la sanción. Y ahí es precisamente donde se va a tomar en consideración si la empresa implementó de manera previa un programa de compliance en materia penal o una política de integridad en materia administrativa. Lo que estamos viendo en este caso que comenta Susana es una etapa procesal previa. Todavía estamos en la etapa de investigación en donde el inmueble es asegurado. Y aquí la salida jurídica es de otra naturaleza. Todavía no estamos en la imposición de la sanción, todavía no se va a considerar el compliance, todavía no se va a considerar la política de integridad. Nada. Ahorita estamos en una etapa en donde yo, dueño de un inmueble que viene a arrendamiento, tengo limitado mi derecho a la propiedad en virtud de un aseguramiento ministerial derivado de que mi arrendatario se metió en problemas, está siendo investigado por lavado de dinero. Y ahí la estrategia jurídica es de otra naturaleza. Ahí todavía, insisto, no podemos entrar a la discusión de en qué porcentaje o en qué medida nos ayudó tener un programa de compliance. Okay. Aquí lo que tenemos que hacer primero es desasegurar el inmueble. Y aquí estaríamos hablando de otra cosa. ¿Y cómo haces eso? A través de un juicio de amparo. Ah, ok. Sí. O sea, de personas como llame ya. Tercero extraño por equiparación. Es la figura técnica que se llama. Digamos, yo acudo a un expediente de investigación del cual no soy parte, ¿no? Porque están investigando a mi arrendatario, pero yo acudo en vía de amparo a solicitar que se levante el aseguramiento porque a mí no me notificaron o porque no o porque el inmueble no es producto, instrumento u objeto del delito. Vamos, a lo mejor le pagaban con dinero ilícito la renta, pero pues como propietario no tienes conocimiento, claro. Y no tienes manera de saber cómo van a utilizar tu inmueble. Exacto. Pero bueno, eso ya sería parte de la estrategia, pero aun cuando sucediera de esa manera, el hecho de que recibiera las rentas
que de entrada tendrían que acreditar el dolo, es decir, que él sabía que el dinero provenía de una actividad ilícita. Pero más allá de eso, o sea, la propiedad la adquirió no con el dinero de la renta, que en su caso podría ser ilícito. La propiedad la tiene adquirida desde tiempo atrás. Entonces, ese inmueble no es producto, instrumento ni objeto de delito. Y entonces ahí sí el juicio de amparo te sirve y te libera tu inmueble. Y sí procede. Con un buen juicio de amparo, sí, por supuesto. Si lo hace alguien que sepa. Ese es el pequeño Ahí detalle. está el tema. Ese es el detalle fino. Tiene que ser un especialista en amparo. O sea, yo soy abogada, pero yo no manejo amparo. Claro que tengo noción. Como en todo. Sí, claro, tengo Yo noción, tengo soy idea. médico, Sí, pero si a mí me conozco. llega algo del riñón, no lo veo. Claro, pero En no este me sé los caso, por detalles ejemplo, finos. Y digo, como un tip para quienes nos escuchen, el aseguramiento se dio directamente por el Ministerio Público. Y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, los actos de investigación que lleve a cabo la autoridad ministerial que impliquen la violación a un derecho humano, tienen que tener control judicial. Esto es, el Ministerio Público no tenía facultades para asegurar un inmueble motu propio. ¿Sí? Tenía que haber acudido ante un juez de control para que el juez de control le autorizara esta técnica de investigación y asegurar el inmueble. Entonces, no se hizo, y en este caso específico, pues la salida es esa. El actuar del Ministerio Público es irregular, porque debió haberse hecho a través de una decisión de un órgano jurisdiccional. Y entonces finalmente si ganas tu juicio de amparo, tu inmueble se desbloquea, puedes seguir el juicio en contra de la otra persona, pero tú ya puedes hacer uso de tu inmueble normalmente. Claro. Ok. ¿Ves qué importante? Sí, qué importante y qué interesante. Qué importante tener una buena asesoría legal, porque tienes una oportunidad para hacer un amparo. O sea, no hay de que lo perdí y entonces vuelvo a contratar a alguien mejor y a ver, ahora házmelo otra vez. Ya sería cosa juzgada. Entonces, tienes una oportunidad para promover un juicio de amparo de calidad, con argumentos sólidos, que te hagan, que te den la posibilidad de ser restituido en la propiedad que te fue limitada. Porque lo que está en riesgo es tu patrimonio. Claro. Al final. Y ahí aplican dos figuras importantes. En el tema del aseguramiento de bienes, tienes 90 días para oponerte a ese aseguramiento y en caso de que no lo hagas, causa abandono a favor del Estado. 90 días. 90 días. Es como si no te importara y entonces el Estado puede iniciar un procedimiento para causó abandono y para hacerse de su propiedad. Y además... No le pierden. Además, en ciertos delitos, como es el caso de lavado de dinero, delincuencia organizada y demás, procede la figura de la extinción de dominio. De igual forma es un procedimiento civil a través del cual todos los bienes que se hayan obtenido derivado de productos, de dinero ilícito, de actividades ilícitas, pues el gobierno puede extinguir la extinción del dominio que tengas sobre esa propiedad y quitártela. Nada más para recordar. Política de integridad. Ay, bien bajado ese balón. Sí. Para recordar, ¿qué es la extinción del dominio? Es un juicio civil que se instaura en contra de una persona por considerar que ciertos bienes son producto de una actividad ilícita. Y el impacto que tiene este juicio de extinción de dominio es que no solamente es aplicable para la persona investigada, sino para sus familiares también. Ah, ok. ¿Por qué? Porque lo que hacían muchas personas era, yo compro con dinero ilícito un inmueble, pero lo pongo a nombre de mi mamá. Entonces te das cuenta que la mamá tiene una pensión del bienestar de 6,000 pesos y que imposible que tuviera posibilidad de comprar un inmueble en Polanco. Entonces, para evitar esta limitación, se extendió la posibilidad de extinguir el dominio hasta los familiares. Hace un par de años, no tiene mucho, estuvo como muy en boga este término, ¿no? De la extinción del dominio. Hubo alguna iniciativa de ley o alguna cosa así que hablaban, entre los que no nos dedicamos a esto, sonaba que se va a implementar la extinción del dominio y entonces te van a quitar tu patrimonio así porque sí. No es así porque sí.
sino tiene que ser a partir de la comisión de determinados delitos. No de cualquiera. No de cualquier delito. Ah, ok, porque sí, los que no estamos informados, como que nos quedamos con esa duda. Ya no supe si pasó esta ley o no. No, sí, claro. Sí. Está la ley de extinción de dominio vigente y obviamente tiene su fundamento en la Constitución. Ok, pero entonces sí es bajo criterios muy específicos, con delitos muy específicos, cuando puede aplicarte esto de la extinción del dominio. No es que cualquier persona estilo Hugo Chávez se expropia, no es de esa manera. Esa es otra figura. Okay. Pero para efectos de la extinción de dominio, no, pero así es a partir de ciertos delitos previstos en la Constitución. Sí, yo tenía, y por eso también me hacía la pregunta de qué era la extinción de dominio, porque sí recuerdo que causó gran controversia hace algunos años, un par de años, 3 años quizás. Ojo, Sí. para hacer sus arrendamientos, inviértanle. Pues Inviértanle a un cualquier abogado. cosa, ¿no? O sea, Claro, finalmente, lo que está en juego es su patrimonio en este patrimonio, caso. claro. Y por eso es bien importante la cultura de la prevención de la que hablábamos hace un Claro. ratito. Sí, los delitos sobre los cuales aplicaría la extinción de dominio son hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Pues son delitos que no De alto impacto. de alto impacto y que no comete el grueso de No la es un población. fraude. ¿No? Exacto, sí, no es, de hecho no es fácil que cualquiera de nosotros podamos cometer uno de esos delitos. Implica que estés bajo unas circunstancias muy específicas, muy particulares para que estés en la posibilidad de cometer uno de estos delitos. O sea, no aplica a cualquiera de nosotros. Yo ahí sí diría, ok, no es fácil, pero sin embargo nadie estamos exentos. Todo mundo pensamos en el tema que quieras. A mí no me puede pasar. Esto le pasa a los demás, a mí no. Y siempre estamos en riesgo, ¿eh? Pero este A lo tipo de mejor delitos, mínimo. por ejemplo, lavar dinero, pues no es algo que yo pueda hacer fácilmente. O sea, necesitas toda una serie de asociaciones delictivas para Bueno, poder hacerlo. es que es un problema. Ya hablábamos en el episodio anterior del error judicial. Alguna vez, cuando yo trabajaba en la PGR, en la entonces PGR, estábamos investigando a una familia por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y como parte del análisis contable del flujo del dinero, uno de estos sujetos investigados le había hecho una transferencia a su hija para el pago de la colegiatura de la escuela. Y eran como 2,500 pesos. Cuando el monto de lo que se habían robado eran, bueno, no robado, pero digamos, el monto de la investigación eran 250 millones de pesos. Era un contrato de obra pública y demás. El problema es que el Ministerio Público en su momento había incluido como parte de la investigación a la hija, porque decía, es que al final la hija recibió un depósito del papá que está siendo investigado y entonces también es partícipe del delito de lavado de dinero. Wow. O sea, por eso te digo, nadie estamos exentos. O sea, la hija de 18 años. Podrías minimizar 2,500 claro, ni te pesos. pasaba por Y la el mente Ministerio Público había solicitado la orden de aprehensión contra ella. contra la hija por 2,500 pesos. Y de 18 años ya. Entonces, imagínate que tú eres el médico de esta persona y te hace una transferencia por la consulta que le diste. 1,500 pesos a lo mejor. Entonces el Ministerio Público de manera caprichosa dice, bueno, pues mira, siguiendo el flujo del dinero, aquí hay transferencias mensuales al doctor Alberto, cuando tú sabes que es por las consultas, pero entonces ya estás involucrado en el tema del lavado de dinero. Así funciona, Eso nunca desafortunadamente, se me hubiera ocurrido. la mente de los ministerios públicos. Evidentemente, yo en ese asunto sugerí que se cancelara la orden de aprehensión en contra de la chica de 18 años. Qué espanto, qué espanto. No se me hubiera ocurrido. O sea, finalmente entonces sí, todos estamos expuestos a ser culpados en algún momento o por lo menos investigados. Involucrados en algún momento, aunque no tengas ni idea de lo que está pasando. Y aquí viene a hacer ruido el principio de presunción de inocencia que se supone que rige nuestro sistema penal. Se supone. Bajo el cual se supone, porque al final este principio lo que dice es
a la autoridad, a diferencia de antes en el sistema inquisitivo, en donde la autoridad te hacía una imputación y tú tenías que defenderte y demostrar tu inocencia, se supone que ahora es diferente. Ahora la autoridad tiene que acreditar tu culpabilidad y hasta en tanto eso no suceda, tú eres inocente. En teoría. El problema es que durante el tiempo que dure el proceso, tú vas a tener que contratar a un abogado para que demuestre tu inocencia. Porque al final llevas la carga del Estado en tu contra. Entonces, por un error de ese tipo, por una falsa apreciación o una apreciación carente de objetividad del Ministerio Público, pues te van a involucrar en una investigación en donde te aseguren tus bienes, tus cuentas, tus inmuebles, ¿no? Y pues vas a tener que contratar a un abogado para que te defienda. Y termina siendo un gasto que pues, no tenías ni contemplado y que ni siquiera es porque realmente has cometido algo malo. Y que evidentemente ahí puedes reclamar un daño patrimonial por actividad irregular del Estado. Y decirle al Estado, oye, derivado de que tu servidor público, Ministerio Público, me involucró de manera irregular en una investigación y eso me generó gastos para mi abogado, ahora págamelos. Está bien, eso va a pasar. Pero mientras, ¿quién te prestó para pagarle los honorarios al abogado? ¿Y si te lo paga? Muchas veces sí. Que no sabía que... Te eso- llegas de un buen abogado Sí, claro. Un buen que te lo abogado. sepa pelear. No sabía que eso se Y es podía. la reparación, no, la responsabilidad patrimonial del Estado. Ok. Y entonces tú denuncias al Estado, quien actuó a través de determinado servidor público con una conducta irregular que te causó una afectación en tu patrimonio. Eso implica entonces un gasto, pérdida de tiempo, dejar de trabajar adecuadamente. Si están incautados tus bienes, pues también implica que no los puedes utilizar. O sea, implica al final una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Y debe ser súper desgastante, me imagino. Y si no lo tienes, Claro. Y si no lo tienes, tienes que conseguir dinero, endeudarte, pagar intereses. O sea, vender tus termina cosas. siendo, Sí, es un tema terrible. termina Ojo, siendo un tema espantoso. Voy a aportar mi moraleja. Las moralejas van al final, Bueno, según Esopo. pero en este caso la voy a aportar a la mitad. Bueno, no en... Bueno, ya estamos casi al final del Por eso programa. te de digo, hecho. voy a aportar mi moraleja. Y el abogado no es que, porque dicen, es que el abogado es un mal necesario, o el abogado es para pelear. No, el abogado no siempre es para pelear. El abogado es para prevenir. Y el abogado es caro cuando pelea por no prevenir, ¿me explico? Pero si tú lo aplicas como medida de prevención, no tiene por qué generarte un gasto Desorbitante. exacto. Moraleja, hay que prevenir. Contraten un buen abogado. Contraten un buen Exacto. abogado. Básicamente para todo en la vida. Sí, hay Como que- tener un buen Exacto. médico, ¿no? Claro. Pues, o sea, insisto, la cultura de prevención que nos hace tanta falta en México y en general en el tercer mundo, necesitamos tener esa cultura de O sea, prevención. la gente va al médico a urgencias. Sí, Sí. vamos a resolver algo que ya está instaurado cuando en realidad tendremos Se que pudo ir a haber evitado. prevenir que eso pase o disminuir la posibilidad de que eso pase. Al final estamos expuestos en medicina, en derecho, en lo que sea, estamos expuestos a que nos pase algo, pero la idea es tratar de disminuir los riesgos. Así es. Sí. Así es. Qué interesante. Pues muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente, ¿no? Pronto, ¿verdad? Otra Sí, hay vez. muchas cosas que se pueden... Entonces, para ustedes que nos están escuchando, tienen interés en algún tema similar o que tenga que ver con derecho, escríbanos y pregunten o propongan temas para poder abordarlas con nuestros invitados y trataremos de ir sacando esos temas conforme vayan preguntando. hacérselo saber. Para hacerlo saber. efectivamente. Exactamente. Pues muchas gracias, Al Cristian. contrario, sí, Alberto, muchas gracias. Gracias, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Esto fue Hacer Saber. Gracias por escucharnos. Yo soy Alberto Labra. Yo soy Susana Alguien. Pásenla bonito. Adiós. Adiós.